Listo, señores estudiantes, vamos a empezar a retomar lo que era el tema anterior de lo que es la manejo de la conducción defensiva y preventiva, ¿sí? Recuerde que el tema anterior, bueno, en la clase anterior vimos cuándo manejamos a la defensiva y cuándo manejamos a la preventiva. Entonces tenemos que considerar que también tenemos estrategias para manejar a la defensiva y a la preventiva. A ver, a continuación voy a presentarles un manual que es de manejo de la defensiva, ¿sí? Permítanme un momentito. Ya, compartirles pantalla. Eh, Me avisan, por favor, si está compartiéndoles pantalla, ¿no? A ver, no. Ya. Ya. ¿Sí les aparece? Sí, licenciado. Ya. No, perdón. No. Aquí está. Listo. Entonces, recordemos que manejar a la defensiva y a la preventiva, nosotros siempre tenemos que realizarlo cuando nosotros conducimos un vehículo. ¿Sí? Recordemos que siempre tenemos que evitar, a costa muchas veces de incluso salirnos a veces de la carretera o tomar otras maniobras radicales, se puede decir, para obtener un accidente de tránsito y evitarlo, ¿no? Entonces, vamos a dar una introducción, ¿sí? De lo que es conducir económicamente, ¿sí? Y lo que nos ayuda para el beneficio del motor y también el beneficio que tiene para conducir preventiva y defensivamente. Por favor, me ayuda Diego Guayamabe con la introducción. Introducción. Conducir económicamente significa obtener un máximo desempeño del conjunto mecánico con el menor consumo de combustible, garantizado así una larga vida del vehículo. Además, el conocimiento del vehículo y cuidados con el mantenimiento, conforme lo descrito en el capítulo anterior. Algunos procedimientos básicos y consejos útiles ayudan a obtener una manera más económica de conducir el vehículo. El trayecto a recorrer tiene una influencia directa en el consumo de combustible y en el desgaste general del vehículo. No siempre es posible elegir el camino más adecuado, pero sí se debe tener presente que los mejores caminos son los que permiten desarrollar una velocidad constante, sin la necesidad de disminuir las marchas o evitar frenadas o arranques frecuentes. Ya, por favor, continúa el compañero. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero Edinson Poroso. Me ayuda con lo que sigue, por favor. Planificar el recorrido con antelación. Compañero Edinson Poroso. Creo que no está presente. El compañero Alex Cuspa. ¿Se encuentra presente? A ver, dígame, dicen. Listo, por favor, continúe con lo que es planificar el recorrido con antelación. ¿Perdón? Por favor, continúe con la materia. Planificar el recorrido con antelación. Con antelación. Recordando que debe elegir siempre el camino más corto y el que proporciona una mayor economía. Ya. Continúe, por favor. Departamento de Ingeniería Industrial. No, Seguridad. pues, a ver. Eso no. Ya. Entender A ver. mejor. Para entender mejor el consumo del combustible, es importante tener presente, además de razonamientos internos de los conjuntos mecánicos, las resistencias naturales al movimiento del vehículo.
Es la fuerza del motor lo que hace que el vehículo pueda vencer esas resistencias naturales, que son básicamente razonamiento con el piso del camino, resistencia aerodinámica, resistencia a las pendientes, uso correcto de las marchas. Iván Lara, por favor, fricción con el piso de rodamiento. Fricción con el piso de rodamiento. Esta resistencia es generada por el neumático por su fricción en el suelo, con el suelo, perdón, y se pone en evidencia por el ruido característico al girar los mismos. Aunque la fricción con el piso no pueda ser eliminada, debe evitarse algunos factores que aumentan esta resistencia, como cargar el vehículo con un peso superior para el cual ha sido proyectado, además de aumentar el desgaste excesivo del conjunto mecánico en general. La condición de los neumáticos es el factor fundamental de la fricción con el piso. Ya, hasta ahí. Recordemos ¿Sigo? qué pasa, hasta ahí, por favor. Recordemos qué pasa si nosotros cargamos un vehículo de transporte pesado con sobrecarga. Las personas que han realizado o conducen normalmente transporte pesado me pueden ayudar tal vez con con lo que les ha pasado, con una experiencia tal vez. Eder Cortés, ¿alguna experiencia? Coge volumen al carro. Sí, le dicen, se me ha reventado una llanta, le dicen. Ya se reventó una llanta, ¿qué más? ¿Qué más produce? Que coger volumen al carro. El exceso, sí, sobrepasar el volumen de carga. El volumen pero una cosa es el volumen y otra cosa es el peso, ¿no? La capacidad. Recordemos que hay vehículos que transportan más volumen, pero no peso. ¿Y cuáles son esos vehículos que transportan más volumen, pero no peso? Pueden ser las legumbres, pueden ser como carros de colchones también. Ya. La legumbre es transporte de volumen y peso, ¿ah? Porque recordemos que la legumbre tiene un peso considerable de 100 libras, por ejemplo, un quintal de papa. A veces un saco de col pesa más que un quintal de papa. ¿Sí? Entonces, la legumbre es una carga mixta prácticamente entre peso y volumen. ¿Sí? Ya, hablamos de volumen, por ejemplo, cuando los vehículos transportan colchones, transportan papel higiénico, tubos, ¿sí? Chatarra, incluso lo que son reciclajes, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de volumen, más no de peso. ¿Cuándo es cuando un vehículo transporta peso bruto? Ya cuando pasa más o menos ya de las 48 toneladas, ya por ejemplo, un ejemplo que cargue unos 1.500 quintales, ahí es peso bruto. Ya, ahí es sobrepeso ya. Pero en realidad, por ejemplo, no hay un vehículo que tenga la capacidad para, bueno, debe existir el vehículo que tenga la capacidad para remolcar esa cantidad de carga bruta, pero lastimosamente en la red vial del Ecuador no va a poder circular, ¿sí? Porque la capacidad máxima para transporte en la red vial del Ecuador, ¿cuánto es? ¿Saben eso? No, dicen yo no sé. La capacidad máxima para ustedes poder circular con peso en toneladas, ¿cuántas toneladas es? La que pueden circular en la... Trailer, creo que 48 toneladas. 48 toneladas máximo. No pueden circular con más. Si sobrepasan ese peso, la red vial no está, o sea, no está lista la carretera para poder aguantar más peso. ¿Sí? A lo menos los puentes y muchos puentes que existen no aguantan más de esos pesos. ¿Sí? Ya, entonces tengamos en consideración eso. Una cosa es el volumen y otra cosa es la capacidad, el peso, ¿no? ¿Sí? Ya, por favor, continuamos.
Presiones incorrectas. ¿Me ayuda, por favor, Eder Cortés? Ya, presiones incorrectas. Principalmente si son inferiores a las especificadas, aumenta considerablemente la fricción, la temperatura del neumático y consecuentemente su desgaste. La suspensión o dirección desalineada aumenta la fricción con el piso. Observe cuidadosamente el mantenimiento del vehículo para evitarlo. Ya, ¿les ha pasado tal vez que hay vehículos que, o cuando han conducido un vehículo y el vehículo empieza a vibrar? ¿Por qué es cuando un vehículo empieza a vibrar? Por ejemplo, para vibrar dependiendo, porque hay dependiendo, por ejemplo, en las llantas delanteras a veces cuando están boludas las llantas, ahí también ¿No están qué? tienen chivolo las llantas y vibra también. Claro, ya. ¿Qué más? ¿Cuándo más el vehículo vibra? Aparte que cuando las llantas se encuentran en mal estado, ¿ya? ¿Cuándo Cuando más? no se hace esa alineación y balanceo en las llantas. Balanceo. ¿Sí? Cuando no se balancea. Ya, ¿cuándo más el vehículo vibra? En autos. Cuando la Cuando presión de están las muy bajas. llantas no es la adecuada. Ya, por eso es la alineación de balanceo, ¿no? La fricción de las llantas. Ya, el vehículo también vibra, muchachos. No sé si a ustedes les ha pasado. Cuando Por también la tenemos suspensión. exactamente la suspensión y dentro de la suspensión entran lo que es los amortiguadores, ¿sí? Los amortiguadores, también tenemos lo que es cuando hay un mal desgaste de las llantas, son los pines y bocines. ¿Sí? Cuando hay un mal desgaste de las llantas, también empieza a vibrar el vehículo. Ya, entonces, mediante esas situaciones, el vehículo puede vibrar. Incluso cuando el vehículo, un vehículo, hablo de un vehículo de carga pesada, ¿no? Está muy inflada las llantas o está con exceso de aire en las llantas, también el vehículo empieza a saltar. ¿Sí? ¿Por qué cuando está vacío y no cuando está cargado? Eder, tú ya has conducido camiones, ¿no? Porque cuando está vacío, viene a estar liviano el vehículo y puede saltar. En cambio, cuando está lleno, solito amortigua. Coge más amortiguación y tampoco no puede brincar tanto el carro. Exactamente. Entonces, cuando tú vas vacío, es recomendable tener un peso, yo qué sé, de unas 100 Un poco, libras o inferior. dependiendo del vehículo también. Claro, dependiendo del tonelaje del vehículo, ¿cierto? Ya, por lo general, cuando está vacío, no se debe inflar mucho las llantas, ¿no? Un poco, Porque el un poco vehículo más. tiende a saltar mucho, ¿sí? Y cuando está cargado, es recomendable inflar un poco más las llantas para que aguante el peso del vehículo, ¿sí? Eso se hace por lo general en transporte pesado. Ahora, en transporte liviano, en transporte de un, yo qué sé, de un vehículo particular, por lo general tenemos que poner en un término medio las llantas para que no haya ese tipo de problema, ¿sí? Un peso normal. Ya, resistencias en pendientes. Por favor, si me ayudas, Ronald Arevalo. Resistencias en pendientes. Cuanto mayor es el ángulo de inclinación de una pendiente, mayor será el esfuerzo demandado al motor de vehículo para vencerlo. Cuando el vehículo comienza la subida de una pendiente, la rotación del motor tiende a disminuir, requiriendo marchas más reducidas hasta estabilizarse en una marcha que permita vencer el declive, sin que disminuya la rotación del motor. De esta forma, el consumo de combustible del vehículo es mayor cuando se está subiendo a una pendiente, ya que el motor precisa un mayor número de revoluciones para vencer una determinada distancia. Ya. ¿Qué nos quiere decir esto, compañero? Que mientras más grande es la pendiente, necesita menos, como que marchas más bajas para poder subir, ya que se necesita más fuerza que velocidad, me imagino. ¿Más bajas o más altas? Marchas más bajas. Marcha más baja, listo. Ya, ¿cuáles son? Porque cuando son marchas más altas, me imagino que es para
coger velocidad y eso, ¿no? Ya. ¿De cuáles hablamos marchas más bajas, compañero? Puede ser la tercera, como dependiendo, dependiendo de los cambios que tenga el carro, pues también ahí puede ser la tercera, la cuarta, por ejemplo, si es en carro grande, tercera, cuarta, ahí, dependiendo de la cuesta. ¿Nieta? También. Para un vehículo que tiene un nieta ya vamos desde la cuarta, son marchas más altas, ¿no es cierto? Ya. No, pues ya con uñeta los carros ya marcha ya de velocidad, ya, por ejemplo, si son de 8 velocidades, ya de la quinta para allá, quinta, sexta, octava, décima. ¿Es más alta? ¿Son altas o bajas? Por ejemplo, de la quinta para allá son altas, ya son velocidades ya. Ya, De la cuarta para abajo son fuerzas. ya son fuerzas, listo. Ya, entonces recordemos que en vehículos que tienen ya uñeta, las personas que han conducido ya transporte pesado, vehículos que tienen uñeta o vehículos que tienen incluso la uñeta, el dual, sí, Duplicador. ya. Los vehículos de esos, los vehículos de esos tienen marchas bajas y marchas de fuerza, ¿sí? Son cuarta, tercera, segunda y primera. ¿Sí? En caso excesivo ya es la primera con fuerza, ¿sí? Ya, y de ahí el vehículo Es la tranquilamente. super. ¿Mande? En caso excesivo, como usted dice, esa es la super. Ya. Primera casi nunca, profe. En vehículos, dependiendo la pendiente, me imagino. En vehículos pesados, primera casi nunca. Porque se alza el carro. Dependiendo la pendiente también. Por ejemplo, un vehículo que está, te hablo ya, un vehículo, si ustedes tienen camión, Eder y Edinson, que son los que más tienen un poco de experiencia en lo que es carretera. Si estamos en un vehículo, hablamos de un GH, ¿ya? Estamos en una pendiente, yo que sé, de unos 60, un grado de inclinación de unos 60, un ángulo de inclinación de unos 60 grados, ¿ya? Está, yo que sé, con el peso, con la capacidad al límite. ¿En qué cambio salimos? ¿O de qué manera salimos? ¿Salir o bajar la pendiente? No. Arrancar. Salimos la pendiente. Claro, empezamos. Segunda. En segunda, profe, sí, en segunda. Dependiendo también, si es bien parada la cuesta, ahí sí puede arrancar en la super, dependiendo del carro como sea también. Pero hay carros que son medio flojos, como carros que son fuertes también. Carros que son flojos y que tienen super, ahí pueden ser la super. Ya, entonces también depende mucho el vehículo, ¿no es cierto? Por ejemplo, por lo general, los carros que son de fuerza, ¿qué carros nomás tenemos de fuerza? Son fuertes, un buen motor. Mercedes, Hino. Volvo, Hino. ¿Ya? ¿Y si arrancamos en una pendiente con un jack? Sí, sale. Sí, fuerte el jack. ¿Y si arrancamos una pendiente con un jack? Sí, sale. Pero en primero. Jack, la verdad, ahí sí no tengo conocimiento. Pero dicen que son buenos. No, el jack es flojo para la cuerda. Los jacks son flojos para la cuesta, por eso traen super, esa traen la super, esa que se llama. Eso, por ejemplo, así esté la inclinación más parada que esté igual, con la super, sube súper despacito, sí, pero sube. Ya, así es. Entonces, los carros, por ejemplo, los jack, por lo general han comprado en la costa, ¿no? ¿Por qué en la costa? Porque ahí no hay pendientes. Sí, en el plano esos vehículos sí rinden, pero en la cuesta sí son bien flojos, ¿sí? Entonces, dependiendo del vehículo, vamos a coger también la rotación de cambios y para poder subir la inclinación, ¿no? Ya, les hacía esa pregunta a los compañeros que ya están prácticamente teniendo experiencia en el volante. Ya, dígame. Deme unos minutitos, hay un robo por aquí, profe. Bueno, compañero, no se tome mucho tiempo nomás, verá que después va a pasarle algo a usted también por estar en la curiosidad. Ya, ¿Es un familiar, profe? ya. Bueno, por favor, sí. Ya, listo, compañero. Entonces, continuamos, ¿sí? Como les manifestaba, les hago este análisis, ¿no? Las personas que tienen un poquito más de experiencia en lo que es transporte pesado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo teórico que lo práctico.
¿Sí? Recordemos que ustedes ahorita están viendo teoría. Y en teoría podemos decir muchas cosas y plasmar muchas ideas, pero es muy diferente lo práctico de lo teórico. ¿Sí? Yo siempre he considerado que las personas que ya tienen práctica y más que todo han adquirido práctica, ya sea por la experiencia en los años que llevan ya conduciendo, aunque no tengan el título profesional, que todavía no lo están obteniendo ahorita, cuenta mucho, ¿no? Más que lo que estamos enseñándoles en sí, lo que es la materia, la parte teórica, porque posteriormente los conductores, los instructores les enseñarán ahí sí lo que es la parte práctica y ustedes tendrán que destacarse de la mejor manera. Lo básico nomás, pero y la experiencia la gana uno en el volante, en el camino, por largo. Exactamente. Dependiendo ya los años de trayectoria que ha tenido y incluso como ustedes dicen, o sea, hasta esa parte, hay muchos, incluso debe haber compañeros inspectores que les explicarán, me imagino esto, que qué vehículos son mayores, que tienen mayor fuerza para yo qué sé, para las subidas, porque hay vehículos, ¿no? Hay marcas. Y eso ya van acogiéndolo ustedes a raíz de la experiencia que van teniendo. Ya, por favor, continuemos. Resistencia aerodinámica. ¿Me ayuda, por favor, el compañero Edison? Perdón, el compañero Edison Yangari. Sí, Licen. Por favor, me ayudas con resistencia aerodinámica, ¿sí? Ya. Resistencia aerodinámica. La resistencia aerodinámica es el resultado del propio movimiento del vehículo, aumentando en razón directa de la velocidad y del área frontal del mismo. El coeficiente de penetración aerodinámica es inherente al proyecto del vehículo. Por lo tanto, es importante destacar que la máxima eficiencia aerodinámica del vehículo es obtenida cuando se produce con las ventanillas cerradas. Utilice, si es posible o si está disponible, el sistema de ventilación interna y del aire acondicionado para lograr la renovación del aire, ventilación del compartimiento de los pasajeros. Continúa, por favor. Uso de la caja de velocidades. Uso de la caja de velocidades. El correcto uso de la caja de velocidades es un factor determinante para la mayor economía y del óptimo desempeño del vehículo. Las velocidades más apropiadas de los cambios de marchas varían de acuerdo con el vehículo y se encuentran indicadas en el manual del propietario. En vehículos equipados con tacómetro, emplee el mismo para efectuar los cambios de marchas dentro de los límites de rotación más adecuados, generalmente situados entre las rotaciones de torque y potencia máxima del motor. ¿Ya? Importante, Sí, continúa. nunca hagan llegar el motor de velocidad de giro de la potencia máxima. Franja roja del tacómetro, ya que por encima de tal velocidad de rotación puede producirse. No prolongue demasiado las marchas y no fuerce el motor del vehículo, utilizando marchas altas en ciertos tramos donde es más apropiado el uso de marchas más reducidas. El descenso. Utilice una marcha equivalente en la que sería necesario utilizar para vencer el mismo tramo en subida. Utilice el motor como freno. Al conducir a velocidades constantes se deben desarrollar una velocidad de crucero compatible con las condiciones ambientales del tránsito y del vehículo. No utilice la potencia máxima al conducir en velocidades de crucero. Ya. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver esta partecita más de recomendaciones básicas para conducir con economía. ¿Sí? Me da, por favor, el compañero Paul Soria.
Compañero Paul Soria. Está presente. Brian Robalino. Recomendaciones básicas para conducir con economía. Durante el calentamiento del motor, no lo deje funcionando largos periodos en marcha lenta. Siempre fuera posible, mantenga el vehículo a una velocidad media que permita seleccionar una marcha más alta. No acelere en los intervalos de cambios de marchas. Acelere el motor antes de detenerlo. Tal procedimiento, además de desperdigar combustible, diluye el aceite lubricante del motor. Anticipe las detenciones retirando el pie del acelerador para que el motor disminuya la velocidad del vehículo. Utilice el motor como freno en pendientes largas y acentuadas. No descender nunca una pendiente con la palanca de cambio en punto muerto, ya que además de estar prohibido, perjudica la lubricación de la transmisión y sobrecarga los frenos. Al detener el vehículo siempre debe desconectar el motor. Al abastecer el depósito de combustible, evite llenarlo excesivamente, ya que se puede derramar combustible con el vehículo en movimiento. Evite desperdiciar y contribuya a disminuir la contaminación. Siempre que fuera posible, procure informarse sobre las condiciones de tránsito de las carreteras, eligiendo el recorrido que presente las mejores condiciones de desplazamiento. Realice solamente con su concesionario de preferencia todos los servicios indicados en el plan de mantenimiento que consta en el manual respectivo. Listo, compañera, muchas gracias. Listo, chicos. Aquí vemos un poco de recomendaciones que deberíamos utilizar al momento de conducir a la defensiva, ¿sí? A la preventiva, perdón. Con esto terminamos lo que es la unidad, el capítulo 4